Bueno, primero nos habló de los sujetos, Ujú, que era lo que tenían que cumplir. ujú. ¿Quiénes son los Y sujetos? mande. ¿Cuáles son los sujetos? Hay tres sujetos ahí, Mm, ¿no? Sí, eran las personas morales Ujú, de derecho agrario con ujú, actividades agrícolas, ganaderas y o silvícolas. ujú. ¿Correcto? Después eran las personas morales con actividades pesqueras. A ver, dígame, por ejemplo, compañera, ¿cómo se crea una persona o cuál es la figura de la persona moral de derecho agrario? Yo ayer se los dije. Ahí no lo dice, pero yo sí les dije que eran unas determinadas sociedades que se hacían con arreglo a la ley agraria. mm, Pues, bueno, no sé si es esto, pero dijo de las sociedades de producción rural. Correctísimo. Esas son las sociedades de derecho agrario. De hecho, esa es la denominación, que habitualmente se constituyen como de responsabilidad limitada, ¿sí? Pero Ujú. digamos, es una sociedad complementaria al derecho agrario, ¿verdad? ¿Qué les digo? Se constituye como al final SPRL de CB, Sociedad de Producción Rural, este, y de responsabilidad limitada, ¿sí? Pero digamos que la denominación es así completa, Sociedad de Producción Rural de responsabilidad limitada, ¿verdad? O sea, al final es una sociedad mercantil en términos generales, pero digamos su esencia es para el derecho agrario. Y obviamente, pues, ¿a qué se tiene que dedicar, compañera, esta sociedad? Para que le den el registro. Pues a las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas. Correctísimo, o sea, tiene que ser una de esas actividades. No puedo decir, oiga, yo me quiero dedicar a hacer despacho de contadores y quiero hacer una sociedad de producción rural. Y digo, pues no es la actividad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted cree que le No, van a dar la autorización? no. No, porque le va a decir, oiga, no, señor, pues, usted váyase a otra sociedad civil, ¿no? ¿Sí? Ese es el giro correcto que usted debe de asumir, porque obviamente, pues esa es la actividad que usted realiza. Y como ven, pues dependiendo de la actividad, en ocasiones es como te limitan ese tipo de actividades o giros, ¿verdad? Y en este caso es muy específico, ¿verdad? Las sociedades de producción rural, pues son para eso, para producir, ¿verdad? Pues ya sea bienes o servicios productos del campo, ¿verdad? Ese es como que el fin último de este tipo de sociedades de producción rural, ¿verdad? Entonces tiene que amparar, si vas a hacer una sociedad de producción rural, pues que obviamente pues tienes los elementos necesarios, ¿verdad? Y uno de los elementos fundamentales es pues tener un terreno donde poder realizar las actividades, porque yo digo, no puede ser que digas, ay, pues algún día voy a comprar una parcela. No, diga, pues ya cuando tenga la parcela, entonces viene y pide para hacerse sociedad de producción rural, ¿verdad? O sea, no es así como que, pues, ¿verdad? Y en muchos casos o te la pueden dar restringida a que compruebes que realizas la actividad. Entonces, sí se puede que te den esta autorización, pero por supuesto, tiene que darse el hecho generador de este supuesto. ¿Qué más, compañera? Pues después era, bueno, nos dijo que lo no iba a ser aplicable para grupos de sociedades. Eso. Correcto, que habitualmente es lo que conocemos en el bajo mundo como consolidación fiscal, ¿verdad? O sea, digamos, es un nombre más adecuado. Sin embargo, luego dijeron, no, 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 ¿verdad? La consolidación fiscal ya desapareció. Y la quitaron, ¿verdad? La consolidación fiscal, pero pues la dejaron como grupos de sociedades. Entonces, si una empresa consolida, obviamente, pues ya no puede ser de este régimen de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Esa es una limitación para este tipo de empresas, ¿verdad? Sí. Y ya decíamos que luego sí había algunas consolidadas antes de 2014 que sí entraban en porque sí hacían actividad agropecuaria, o sea, sí realmente sí la hacían, pero el hecho ya de ser consolidadas, pues ya no. Había otra sociedad muy importante que entraba en este apartado, compañero, si se acuerda, y lo dice abiertamente. La,
Otra sociedad. Sí. Sí, ya me dijo usted la sociedad de producción rural, correcto. Pero ahí dice otra. La cooperativa. Cooperativa de Producción. producción. Es que hay dos tipos de cooperativas, las cooperativas de producción y las cooperativas de consumo, ¿verdad? De consumo. Pero las que entran en este apartado son las de producción, pues entiende la situación, ¿no? Si estamos hablando de producción rural, ¿verdad? Pues entendamos la misma razón, ¿verdad? Que no pueden ser las de consumo. Esas van en otra clasificación, ¿de acuerdo? Pero aquí sí pueden estar las sociedades cooperativas de producción siempre que se dediquen a actividades agropecuarias. Y faltó usted, ¿a qué se pueden dedicar? Falta la más importante. Ya me dijo usted dos, falta una, ¿no? Las personas físicas. ¿Qué actividades tienen que tener? Actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Correcto, ¿verdad? Son las 4 actividades que se tienen que realizar para efectos de este apartado. Y dicho sea de paso, jóvenes, una cuestión muy importante, recordar la pesca no es nada más andar ahí, anda echando ahí mi tarraya y pues pesco y pesco por aquí, pesco por allá. No, 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 la pesca también incluye las granjas apícolas, y hay muchas granjas apícolas donde se producen pues ya buena parte de la producción, digamos, pesquera de nuestro país pues ya es en granjas apícolas, porque ya, pues ya hemos pescado tanto en el mar, en los ríos, que ya no hay, digamos, la cantidad suficiente de este tipo de producto, y entonces pues ya se produce ahí en una granja, ¿verdad? Se hace un hoyito y todo esto, no sé si les platiqué, ¿verdad? Pero la ocasión pasada que fui a Colombia, pues me llegaron ahí a una granja pesquera muy importante ahí en el país y producían pez dragón. Yo no lo conocía, yo dije, pez dragón, yo no sabía que existía siquiera, ¿no? Y entonces dije, a ver, pues pongan un pez dragón para comérnoslo, y sí, nos pusieron un pez dragón, y comimos pez dragón del que salía de ahí de la granja apícola, o sea, estaba, pues es como un pequeño de tanque de agua, y ahí van echando los pececitos dragón. Y decían que los exportaban a China, porque ven que en China, pues son muy amantes de los dragones, no sabemos por qué, y el pez dragón dijeron, ay, aquí, ¿verdad? No sé si han visto, ¿verdad? Que los chinos son muy fanáticos de esas cosas. Y entonces exportaban peces dragón a China, pero no para comérselos, sino más bien eran como de ornamento, ¿verdad? Y los ponían. Y crecían grandes, ¿no? Así como que de 1 metro, 1,5 metros los peces dragón. Entonces pusieron, íbamos varios en el grupo, y nos pusieron un pez dragón para todos, y pues era como de 1 metro, y pues nos pedimos un pedacito cada quien. Porque también, no sé si les platiqué, y comimos un poquito de piraña. La piraña es muy sabrosa, ¿ya? Un poco a rasposilla, y cuando te tocan los dientecillos están peligrosos. Entonces dices, a eso es mejor no le entro porque me puede raspar. Pero la piraña está buena, fíjate. Yo, pues ya ven que yo digo, pues ¿a dónde me llevan? ¿Por qué vamos a comer? Lo que usted diga, señor, ¿verdad? Pues obviamente, pues ahí te llevan a comer piraña y prueba la piraña, ¿verdad? Dicen, obviamente, pues no te eches un clavadito ahí con ellas porque a lo mejor no te va bien, ¿verdad? Comértela, dices, pues sí, ¿por qué no? ¿O ustedes qué opinan? Hay que vivir la vida, ¿no, profe? Pues digo, ¿verdad? No estaba, y además no estaba buena, la verdad es que la piraña es sabrosa. Digo, hablando precisamente de cuestiones pesqueras, ¿no? O sea, pues ellos pescan piraña y está muy rica, la verdad. Entonces dije, mira nomás esta pirañita tan sabrosa, ¿verdad? Tan comelona de carne, pero muy sabrosa, ¿no? Pues así las cosas, lo que te dije, pues hay que vivir, ¿no? Bueno, perdón, compañero, ¿cuál es su nombre? Chesani Cerda, Carla Jennifer. Muy bien, Chesani, mire ya, Gracias. +2, ¿verdad? Recuerde que si alguien quiere participar, pues lo puede hacer con toda confianza, ¿verdad? Para ganar, pues ya es que ya han perdido alguna participación, pues lo pueden hacer con confianza. Brenda Stephanie Hernández. Yo, profe, pero No ha lo estudiado. siento. Bañera, ya lleva usted -1, no sea bárbara. Aldo Emanuel Montoya. Profe, ¿para qué le digo que sí? Sí, vaya Berta. Pues ya lleva ahí -1 también, compañera, para que tenga usted especial cuidado con esas razones de negocios, ¿verdad? Profe, Sí, ¿puedo participar? claro, con mucho gusto. Adelante, compañera. Bueno, continuando con lo que estaba comentando,
Carla también decía que se tomaran las personas físicas cuando realizaban actividades en copropiedad. Correcto. Y que optaban por tributar por conducto de una persona moral, que era el ejemplo que nos ponía como los que se dedicaban a ordeñar, que se juntaban entre varios y destinaban a una persona moral que era el que se encargaba del termo, que dichas personas cumplían con las obligaciones fiscales de la copropiedad y eran los representantes de la misma. Correcto, es una forma, de hecho, muy común en el sector agropecuario. Tan es así que hasta, digamos, las declaraciones ya vienen preparadas, ¿no? Dice impuesto propio de la sociedad e impuesto de sus integrantes. O sea, vienen 2 renglones para este tipo de empresas en los pagos provisionales que realizan para que identificar, pues, cuánto es el impuesto que causó la propia empresa por su actividad y cuánto es lo que causó por cada uno de sus socios. Y hay que hacer un cálculo especial por cada socio. Es muy interesante este esquema, ¿verdad? Y digo, porque son pequeñas agrupaciones, pues en realidad un termo pues realmente no es una cosa así tremendamente grande, pero a lo mejor para un solo productor tener un termo pues no le es rentable por los costos que implica el mismo, y así al ser varios productores pues se reparten tanto el costo del termo, como el costo de la luz, como el costo del mantenimiento, como el costo de los servicios y la manutención, y entonces ya dices, pues no está mal el asunto, ya puede ser interesante el valor. ¿Sí? Ahí ya puede valer la pena hacerlo, ¿verdad? ¿Qué más, compañera Jocelyn? Bueno, también nos explicó de lo que se significaba lo de dedicados exclusivamente, que se dedicaban exclusivamente a las actividades de agricultura, las de ganadería pesquera y silvícola, que era de que tuvieran al menos que el 90% de sus ingresos totales provenieran de eso, sin incluir las enajenaciones. De activos fijos. Bueno, creo que ese es un valor muy importante a considerar, jóvenes, ¿verdad? Porque sí, de repente a mí el año pasado me dijo un cliente, oye, pues es que mi hijo ya quiero que lo registres como de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, ¿verdad? Y le digo, bueno, está bien, pero le digo, para que pueda pasar, tiene que tener primero el 90% de agape. Puede estimarse y puede decirse que va a ser agape, pero pues nunca facturaba nada. Y yo digo, no, pues no. Y de repente hay una factura de una vaca, pues no. Y tenía ingresos por arrendamiento, pues no era posible. O sea, el arrendamiento era como el 80% y el valor de agapes era del 20%. Pues no se podía, ¿verdad? Ni como mini agape cabía, porque pues no le alcanzaba el valor. Entonces le dije, pues lo siento mucho, no lo puedo registrar como agape. El papá sí, porque él era el que hacía todas las operaciones, pero el hijo, pues tenía muy poquita operatividad en el sector agropecuario. Entonces, por esa razón, pues no le daba para poder participar y ser de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, porque ahí sí es una regla sine qua non, o sea, no hay interpretación válida de decir, ay, pues yo como que estimo que puede ser, no, ya tienes que tener el valor añadido. ¿Qué más, compañera? Bueno, de ahí ya nos pasamos a ver lo de los pagos provisionales y el impuesto anual. Correcto. Que pues las personas morales deberían cumplir con todas las obligaciones y además, bueno, y entre las obligaciones era que debían de calcular y enterar por cada uno de los integrantes de, pues, cuando están en sociedad, los pagos provisionales. Correcto. Y que al resultado que arrojaba, tratándose de personas físicas, se le aplicaba una tarifa del artículo 106 y a las personas morales se les aplicaba la del artículo 9. La tasa, ¿verdad? Del ISR. Sí, la Entonces, tasa. correcto. Entonces, pues como ven, en este caso, pues están los 2 tipos. O sea, puede hacer pagos profesionales como moral o como persona física. La primera gran variación es las morales, pues se van a la tasa del 30% y las fijas, pues les aplicamos ¿qué cosa, compañera? Era las tasas, las tablas. Las tablas elevadas al periodo, ¿no? O sea, si haces pagos semestrales, pues obviamente tendría que ser la tabla del semestre. Si haces pagos mensuales, pues sería la mensual, ¿verdad? Obviamente, pues acumulables, esa es la situación. ¿Qué más, compañera? El impuesto del ejercicio. Sí, al impuesto del ejercicio, pues se le
a ese resultado se le aplicaba ya la tarifa de la tabla del artículo 152. Correcto, la tabla anual, ¿verdad? Sí, la anual. ¿Y a las personas morales? Se les seguía aplicando la del artículo 9, la del 30%. Correcto. Entonces, pues difiere, digamos, en términos generales el cálculo, la mecánica de cálculo, en que a unos pues van con tarifa y a otros se les aplica directamente las tablas correspondientes, ¿verdad? Entonces, pues es lo que hay que considerar para efectos de la determinación. Morales, 30%, físicas, su tabla correspondiente, obviamente, para el cálculo de la aplicación del impuesto. Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Espinosa, Jocelyn. Espinosa. Muy bien, mire, ya ahorita ya +2. Correcto. Bien, ¿algún otro voluntario que quiera participar? Paola Estefanía Montañez. Yo, profe. A ver, compañera. No estoy. Bueno, pues qué triste. Acompáñame a ver esta triste historia. Pues ya lleva ahí -1 para que tenga especial cuidado. Compañera, va en paso reversado, ¿verdad? Eso no es adecuado para la salud. Adriana Negrete. Yo, profe. A ver, compañera, como que no la veo muy decidida. Pues se quedó esta María, bueno, explicó la determinación de los pagos provisionales. Y pues la determinación del impuesto anual, pues consistía en a los ingresos acumulados, se le restaba el exento de las sumas. Correcto. ¿Cuántas sumas? Que serían 40 al año, Correcto. anual. Correcto. Perfecto. Entonces, al resultado, que es el total de ingresos, se le restan después las deducciones. En las deducciones entraría la proporción de ingresos exentos no deducibles, que es la PIE. Correcto. Ajá. Y pues ese procedimiento lo íbamos sacando de las pestañas que se hicieron antes de los provisionales para irlo determinando y nos daba el total de deducciones acumuladas. Y que daba la utilidad fiscal, donde le restábamos ya lo que era la PTU y las pérdidas fiscales, y nos daba la utilidad gravable. Después se le restaban las deducciones personales, que pues ya le teníamos que tomar a consideración los límites, donde entraban pues en casi todas las deducciones personales, excepto las aportaciones como de retiro y jubilación. Tampoco entraban. ¿Qué no entraba? Bueno, había 3 conceptos. Para el límite, Sí, bueno, al límite, las que no entraban, pero gastos funerarios, gastos médicos y todo lo demás, pues ya eso nos daba el resultado que se le resta la utilidad gravable, que son las deducciones personales, y nos daba la base anual, el ingreso base, y pues le aplicábamos el ISR. Bueno, el 25 ya veíamos lo que nos daba de ISR. Y creo que... ¿Y le restaba qué? La reducción del 40%. La reducción del 40%, recordar Nos eso es para daba personas ISR físicas. a cargo a favor. Y después se restaban el ISR, las reducciones por intereses, las retenciones por intereses que se sacaba también la provisional, y menos los pagos provisionales que sumábamos hasta al final. Y nos daba el ISR pues a pagar, y dependiendo del caso si era a pagar o a favor. Después pues explicó también
mm, pues es que bueno, analizamos otros cálculos, Ujú, que fue también la determinación de los pagos provisionales en ujú, personas morales. correcto. Y pues ahí también al ingreso acumulado, pues se le restaban, pero en este caso eran 20 UMAS, y Correcto. que era una de las comparaciones que hizo desde el inicio. Pero eran 20 Era UMAS, algo, ¿por qué? ¿Por cada qué? por cada persona que era parte pues de la persona moral, Por cada cada socio. socio, exacto. Ajá, socio. Por cada socio asociado, Y así era, es. pues, ajá, era de lo que eran, pues, de las pocas cosas que diferenciaban, porque en sí el cálculo es el mismo. Bueno, Correcto. más o menos, nada más también cambia el 30%, que es de las personas morales, que se aplica en general a todas. Y Así es. Y ese también las era personas morales no tienen deducciones personales, obviamente. sí, claro. Sí, Ujú, no tienen las deducciones personales, pero se les aplicaba pues el 30% que es pues en general en todas las personas morales, ujú. que es como el fijo, el porcentaje fijo. ¿Y cuánto era la Y reducción? de la deducción, Reducción. de las reducciones, es el 30% a las personas morales. Correcto, o sea, la reducción es el 30%, la tasa es el 30%, y obviamente ya decíamos que eso que era lo que provocaba que la tasa fuera de cuánto. Yo ayer lo explicábamos, ¿no? Que nos dice un razonamiento. Ah, si la tasa era del 30%, Y le reducía el es y la 30%, reducción del 30, pues, o sea, bueno, sí, ah, 3 por 3, 9 menos 30. menos de 60, del 60%, Compañera, menos 30. ¿Cómo le va a dar 90, 60? 9 menos perdón, 30. ¿cómo? 9 menos 30. O O 30 sea, menos 9. pero, ok, pero, o sea, sí, o sea, el 30% eran 339, son 21, pero Correcto, 21. Esa ese es la tasa porcentaje, real, es ¿no? que no me acuerdo, ok, el 21 en lugar de, Sí, porque está la pues sí, multiplica el porque la 30% aplicación y la por el aplicación, 30% te va a ajá, dar 9. O sea, por eso sí, es sí, 20, 30 menos 9, pues te ok, da sí, 21. sí, Digamos, sí, o sea, hace una cierta lógica operativa. 30 menos 9 te da 21 y pues, se aplica la tasa del real, digamos, es del 21%. ¿De acuerdo? ok, Entonces, bueno, esa es la ajá. situación. ¿Sí? Sí, es que, bueno, en el cálculo, como lo aplicamos separado, pues en sí generalizado, si usted tiene la razón, es el 21 a fin de cuentas, De hecho, el nada más que acá, razonamiento también en físicas es más o menos el mismo, por eso está en el ajá, 40%, porque ¿cuánto es la tasa máxima de físicas? para cobrarles es el Eh, 35. es el 35, ¿verdad? Pero claro, Bueno, va del 35 1.92 más o al menos al 35. 35. Ajá. Pero pensamos, o sea, lo que pasa es que el fisco hace esos razonamientos mal, pero los hace así. Y entonces dice, bueno, te va a dar la tasa del 35, correcto, 35 menos el 40%, y obviamente te dice, 35 menos 14, ¿cuánto te da? 35 menos los 14 Ujú. son, si 14 con 6 son 20 y son 6 Qué barbaridad, de compañera. 30. Es Le da lo mismo que 20. acaba de sacar hace ratito, pero no sé si se acuerda. 21. Sí. Pues sí, Bueno, sí, es que 35 me menos 14 da sobra 21. Me sobra uno, ¿no, 23, compañera? 15 y 6, 21. Sí, sí. Bueno, muy bien, perfecto. Sí, Entonces, pues por eso, o sea, tratan de que la tasa sea igual. Claro, no es lo mismo en personas físicas, porque en personas físicas no todas se hacen en el 35%, ¿verdad? De hecho, es rara la que va al no, 35%. Tienes que pues tener a la muchos que le va muy ingresos, bien. ¿no? Sí, Claro, sí. exacto, tiene que tener muchos ingresos para llegar al 35%, y entonces, pues claro, no es razonable que llegues al 35%. Entonces, Ajá. pero el fisco razona y dice, pues dales el 14%, dales el 40% de descuento, y ya no da 21. O sea, bueno, inicialmente si estás al 35 sí te va a dar 21, pero si andas abajo del 35, que es muy probable, pues dices, pues a lo mejor si yo tenía 16 y le resto el 40,
pues entonces nomás pago como el 11%, ¿no? Entonces dices, pues está bien, o sea, no está mal el asunto. O sea, yo salgo beneficiado en general cuando tengo tasas menores al 35%. Entonces sí es una cuestión razonable, ¿verdad? Bien, ¿cuál es su nombre, compañero? Adriana Negrete. Muy bien, mire, +2, correcto. Bueno, ¿algún otro voluntario que quiera participar, jóvenes? Recuerden que ahorita ya vamos por el orden de 2 participaciones, pues, para que le vayan pensando. Bueno, como ya no hay interesados en participar, si les parece, pues vamos a continuar con lo que sigue, que ya estábamos viendo ayer arrendamiento, ¿no? ¿O no? ¿Vamos a ver arrendamiento? Sí. Sí. Sí, correcto. Sí, porque como ya no hay clientes que quieran participar, pues no se preocupen, ya vimos un pedacito de lo que vimos el día de ayer. Entonces vamos a comenzar con arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Ah? Entonces, si les parece, vamos abriendo el apartado de arrendamiento de bienes inmuebles, ¿sí? Ayer platicábamos un concepto que era muy importante, que eran las características de los bienes inmuebles, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las características de los bienes inmuebles? Bueno, generales de los bienes, ¿no? Pero digamos, aquí lo llevamos hacia el lado de bienes inmuebles, porque evidentemente, pues es la característica que pone... La propiedad, esto, el uso y los frutos. La propiedad del uso de los frutos. Que dice la ley, el Código Civil, ¿verdad? Que esos tipo de cosas se pueden dividir. ¿Qué quiere decir? Pues a que yo puedo trasladar nada más el uso y el goce del bien, ¿verdad? O puedo trasladar los frutos. Evidentemente, si traslado la propiedad, jóvenes, pues ahí sí ya pierdo el valor del bien, ¿cierto? Sí. Sí, obviamente, pero digo, si nomás traslado el uso o goce o traslado los frutos, pues sigo siendo dueño del bien. O sea, no dejo de ser dueño del bien, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Verdad? Entonces, a ver, permítame un segundo. Muy bien, entonces decíamos, jóvenes, pues, que esas características de los bienes, o sea, esa división que hay de los bienes, pues evidentemente permite realizar esto. De hecho, inclusive, pues nosotros como previsión patrimonial en algunos clientes hemos otorgado el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? No sé si lo han oído hablar del usufructo vitalicio. ¿Sí me escuchan? Solo he escuchado, profe, pero no, la verdad no sé a qué se refiere. Bueno, mira, en realidad, ya ven que luego los papás, pues ya cuando sus hijos crecen, pues ya lo que quieres es correrlos en términos generales. Y no nada más a ustedes, en general. Los papás esas ideas tienen con sus hijos. Entonces, muchos empresarios que son grandes empresarios le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Te voy a dar algo para que pues ya empieces a hacer un negocio. Por ejemplo, no sé, te voy a dar una bodega. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Pero si se la doy, o sea, si yo hago una compra-venta y se la otorgo de manera general o una donación, pues él ya es dueño de todo. ¿Y qué cree que puede hacer? Venderla o... Exacto, venderla, porque dice, está con esto para irme a pasear por el mundo. Porque ya ves que los jóvenes como que piensan más en el corto plazo que en el largo plazo, ¿sí? Y entonces dices, pues sí, a vivir, ¿no? Pero claro, se acaba la lana y dices, espérame tantito, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esta circunstancia. Y entonces ahí lo que haces, dices, ok, te la voy a dar, pero te la voy a dar en usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Pues que puedes tenerla, usarla y obtener los frutos que se obtengan de esa propiedad. Lo que no puedes hacer, ¿qué es?
venderla. Exacto, Vender. porque yo sigo siendo el dueño, ¿me entiendes? Lo que te estoy trasladando es el usufructo vitalicio, o sea, el uso y los frutos. O sea, tú puedes utilizarla para poner negocio o en un dado caso, ¿verdad? Yo tengo un cliente que de repente su hijo dijo, ay, papá, yo ya estoy cansado del negocio. O sea, un desastre. Era una carnicería grande ahí en el agropecuario y dijo, no, yo lo que voy a hacer es voy a rentar la bodega. ¿Puede ser? Sí, porque pues tal cual no la Sí. está vendiendo, solo está pasando el goce. Exacto. Entonces dices, oiga, pero no es el dueño. Sí, porque él tiene derecho del usufructo, o el uso y los frutos. Y obviamente el arrendamiento, pues es un fruto, ¿no? Del bien. Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces dices, ok, pues sí lo puedes rentar, ¿verdad? Y el papá dice, pues no estoy muy de acuerdo porque yo creo que el negocio te puede dar más y no sé cuánto. Pero claro, el negocio tienes que estar ahí. ¿Y la renta tienes que estar ahí? No, nada más te mandan el dinero de rato. Pues sí, o sea, la verdad es que es más fácil no rentar que estar atendiendo un negocio en términos generales, ¿me entiendes? O sea, y de todos modos recibes dinero, ¿no? A lo mejor no vas a recibir las millonadas que recibirías si llevaras todo el negocio, pero pues de todos modos recibes ya una cantidad razonable, ¿no? La bodega creo que la rentaba como en 60,000 pesos, 2 bodegas. Entonces ya con 60,000 pesos puedes vivir ahí modestamente, ¿sí o no? ¿Sí, no? Pues digo, modesta, tampoco no vas a decir, ay, voy a vivir así a cuerpo de rey. Pues ahí modestamente puedes vivir, ¿verdad? Si no eres un desperdiciado de lo peor. Y entonces dices, pues con eso vivo. Y ya, me quito, o sea, porque antes cuando tenía la carnicería, pues a las 6 de la mañana, porque ya ven que en el agropecuario a las 6 se abre, ¿no? A las 6 de la mañana se abre. Para ganar clientela, profe, para ganar clientela. Exacto. Sí, no, y si ustedes van a las 6 de la mañana al agropecuario, hay muchos negocios abiertos ya teniendo ingresos importantes, o sea que hay mucha gente. Entonces dicen, no, pero levantarme a las 6 todos los días, porque claro, para estar ahí a las 6, pues tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ¿no? 4:30, ¿sí o no? Sí, o hasta antes. Hasta antes. Y es pesado, ¿no? Hacerlo todo eso todos los días, pues no. Y si eres un millennial, pues luego te da un poco del frío. Y entonces dices, no, mira, pues me pagan 60,000 pesos por la renta de las 2 bodegas, ¿verdad? Y lo recibo así, tranquilo, pura vida, y órale a tirar. Y eso hizo este joven, ¿verdad? Como tenía el contrato de usufructo, pues le dijo a su papá y el papá le dijo, bueno, pues adelante, ¿no? Pero luego los papás ya de repente se cansan y dicen, no, ya me voy a mi rancho, ahí voy a trabajar, ¿de acuerdo? Pues eso me ha pasado a mí con muchos de mis clientes, no con todos obviamente, pero sí con muchos de mis clientes que han optado por hacer cosas por ese estilo. Y dice, está prohibido. No, está permitido, está establecido por la ley. Bien, hasta ahí vamos, ¿de acuerdo, niños? Comenzamos con este apartado de arrendamiento, si les parece. Sí. ¿Sí? Sí, Profe, Sí, y que queda claro, ¿verdad? Que es arrendamiento nada más aplicable a arrendamiento en general por otorgar el uso goce temporal de bienes inmuebles. O sea, no puede ser para bienes muebles. Ya decíamos, si yo me dedico a rentar bienes muebles, no estoy en este capítulo, estoy en el capítulo segundo en actividad empresarial y profesional. Hasta inclusive puedo ser RIF. Sí, no hay ningún problema, ¿no? Ya digo, porque hay gente que se dedica a rentar mesas, a rentar sillas, a rentar rocolas. Bueno, últimamente se ha puesto de moda eso de rentar rocolas y en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los pues, inflables, profe. ¿mande? Los Los inflables, ¿verdad? inflables. Correcto, también es un negocio que se vuelve interesante. Pues entonces, como todos ustedes ven, pues sí hay actividades que pueden ser renta de bienes muebles, pero ya no están tributando en este régimen en el capítulo tercero. Esto solamente para bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar con el artículo 114 de la ley, que son los sujetos de los ingresos por arrendamiento y en general por el otorgar el uso goce temporal de bienes inmuebles, ¿verdad? Y ahí vienen los sujetos del impuesto. Y los sujetos del impuesto son los que provengan de arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. ¿Alguien ha oído hablar sabe qué es el subarrendamiento? Si no me equivoco, es cuando un arrendado, una persona que ya la habían arrendando, él también arrenda. O sea, rentar lo que me rentan. Exacto. Correcto. Entonces, esta renta de lo que te rentan, ¿verdad? Pues es el arrendamiento, el subarrendamiento, perdón. Y obviamente se da mucho, a mí me tocaba mucho con los jóvenes, como ustedes comprenderán. Aquí luego hay mucha gente que viene de otros lados, ¿no?
y vive aquí en Aguascalientes cuando está estudiando. Y entonces dices, ok, entonces vamos a rentar una casa. Entonces, no sé, uno de ustedes dice, pues rentamos una casa y obviamente, pues digo, vamos a rentar una casa en 3,000 pesos y vamos a dividirnosla entre 3 compañeros que vamos a rentar este bien inmueble y todos pagamos una parte proporcional, tanto de la casa como los servicios y demás. Yo te digo, pues si rentamos la casa en 3,000 pesos, ¿de cuánto nos va a tocar pagar a cada quien? Emil. De 1,000 pesos, ¿verdad? Entonces cada uno paga 1,000 pesos por ese subarrendamiento del bien inmueble y entonces cada uno paga sus 1,000 de la renta. Obviamente tiene que haber un responsable del arrendamiento del bien y a su vez subarrienda el bien a los demás estudiantes. ¿Puede ser? Sí. ¿Había alguien de los aquí presentes que hiciera eso antes? Obviamente, pues seguramente que no, pero antes de que fuera la pandemia. Nadie. Qué decencia. Bueno, pues está bien, pero pues sí pasa eso en la vida real. O sea, sí hay mucha gente que está así, estudiantes o, no sé, gente que vive en otros lados y viene a trabajar aquí. Hay diversas cosas por las cuales se puede dar. ¿Verdad? Entonces, por esa razón se da el supuesto del subarrendamiento cuando yo rento lo que me están rentando. Hay bienes que no te permiten, o sea, porque la ley no lo permite. También el subarrendamiento se me estaba mucho cuando es la feria, ¿no, profe? Cuando vienen aquí a quedarse. También puede ser, sí, hay mucha gente luego que viene, ¿verdad? Y eso es renta y luego los de aquí se van a la playa y le rentan a personas, a terceros, ¿no? Que vienen a la feria. Sí. Sí, digo, ahorita pues no, ahorita pues todos estamos en línea, ¿no? Pero en términos generales eso era cuando estábamos presenciales, ¿no? Y si había muchos jóvenes de otros lugares, sobre todo que ya ven que aquí en la universidad recibimos pues muchos jóvenes, no sé, del sur de Zacatecas, del norte de Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues sí luego pasa eso de que subarrendan bienes inmuebles para efectos de ellos. Y lo que usted dice también, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de la feria, pues también, como hay una sobredemanda de los hoteles y servicios, pues evidentemente que pues se puede dar este hecho del subarrendamiento. La fracción 2, los rendimientos de certificado de participación inmobiliaria no amortizable. ¿Alguien ha oído hablar de este concepto? Certificado de participación inmobiliaria no amortizable. No. Ni idea. Bueno, mira, haz de cuenta, cuando una construcción se constituye en un fideicomiso, ahorita pues yo creo que todos hemos oído hablar de los fideicomisos, ya ven que hubo mucho lío hace unos días, ¿verdad? En las noticias, porque de repente López Obrador decidió pues extinguir todos los fideicomisos del gobierno federal. No sé si se enteraron. Eh, Sí, ¿verdad? sí. Mucho lío por eso, ¿no? De hecho, hasta lo mencioné en la conferencia. Sí, es que soy así. Sí, o sea, porque había un fideicomiso que era muy importante, ¿no? Que era el Fondo de Desastres Naturales, ¿sí? Fideicomiso de Desastres Naturales. ¿Que pues servía para qué? ¿Para qué le suena que servía? Para desastres naturales. Sí, para ir a apoyar a la gente cuando había un desastre, ¿no? Ahorita, ¿dónde hay desastre? Ahorita hay desastre, ahorita en el país, ¿no? Tabasco. En Tabasco. Tabasco, están todos inundados ahí. Eso es el desastre natural, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, pobre. Sí, pues sí está feo, la verdad. Y entonces, obviamente, pues este fondo lo que hacía es que ya tenía toda una estructura, iba y apoyaba a la gente, ¿verdad? Pues, no sé, las ayudaba, les conseguía refugio y todo esto, ¿no? Y ahorita, pues como el jefe decidió eliminar todos los fideicomisos, pues quedó acéfalo, ¿no? Y se quedó sin nada. Y obviamente, pues no tiene una estructura. O sea, lo que pasa es que el jefe hace cosas y luego no tiene ninguna cuestión de respaldo, ¿no? O sea, no dice, vamos a crear ahora pues no sé, una subsecretaría que se va a encargar de los desastres naturales. Porque en México hay muchos desastres naturales, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Sobra. Sí, ¿verdad? O sea, Terremotos. terremotos, huracanes, tifones, pues no sé, aquí casi no hay incendios, ¿no? Pero imagínate, por ejemplo, en California, pues ya ven que ha habido unos incendios ahí bien fuertes, ¿no? Pues todos son desastres naturales en términos generales. Entonces dices, bueno, pues lo que es que apoyaba. Entonces, no creó una figura
alterna y dice, vamos a apoyar a la gente directamente, pero claro es que no tiene nada previsto y entonces pues no pensó que iba a pasar de repente tan rápido que hubiera desastres. Y lo peor del caso es que hay desastre ahí en su rancho porque él es de ahí de Macuspana, ¿no? Y Macuspana pues está bajo del agua. Entonces, qué triste. Pero bueno, pues ahí sí le falló. Y bueno, ahora, ¿cómo funciona esto de los certificados de participación inmobiliaria no amortizable? Imagínate, por ejemplo, el Torre Plaza Bosques. Ustedes lo conocen, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, de repente, no es el caso, pero vamos a pensar, un caso hipotético, que la constructora se hubiera constituido en un fideicomiso, construye el Torre Plaza Bosques, ¿verdad? Y dice, mira, te vendo el certificado 1. Y el certificado 1 ampara la oficina 1 del piso 1 del edificio Torre Plaza Bosques. O te vengo del certificado 2, que ampara la oficina 2 del piso 1 del Torre Plaza Bosques. O te vendo el certificado 30, que ampara la oficina 9 del sexto piso, por citar un caso. ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? Entonces no te venden el bien, o sea, ahí no hay, no te están vendiendo el bien porque para la venta de los bienes, recuerden, tiene que hacerse una escritura. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero todos los bienes inmuebles solamente se pueden vender por escritura. Sin embargo, como este inmueble se hizo por una inmobiliaria que operó a través de un fideicomiso, pues la fiduciaria lo que vende son certificados. Y cada certificado, pues, ampara la propiedad de un despacho, de una oficina, ¿de acuerdo? Entonces digo, oye, yo me quiero hacer dueño del certificado 1 y 2. Pues van a ser la oficina 1 y 2 del primer piso del Torre Plaza Bosques. Y entonces, así es como se vende. Entonces, esto lo que haces es dar un certificado, es una hoja donde te dices, certifico que es dueño del inmueble, tal, tal, tal y tal. Entonces, pero no se hace una escritura porque eventualmente la fiduciaria sigue siendo dueño de todo, pero pues los certificados, como ahí lo dice, no son amortizables. O sea, no puede decir, oiga, fíjese que no me gustó la oficina, está muy chiquita. Entonces vengo a que me regrese el dinero y le voy a decir, no, pues con pena y todo, porque no son amortizables. O sea, no te puedo regresar el dinero. ¿Tú qué es lo que podía hacer esta persona? Pues a lo mejor vender el certificado a un tercero, ¿no? Sí, o sea, venderlo a un tercero y decir, pues es que a mí no me gustó porque está muy pequeña, necesito una oficina más grande. ¿Puede ser? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero vendo el certificado y se lo vendo a otra persona y ya se hace el endoso del certificado y al endosar el certificado, pues obviamente pasa a ser dueño el nuevo dueño del certificado del bien que ampara. Entonces, obviamente, digamos, es una forma distinta de llevar pues realmente los bienes. ¿Realmente soy dueño del bien, sí o no? Pues sí. Sí, sí, claro. Soy dueño si yo compré el certificado 1 y 2, pues soy dueño de la oficina 1 y 2 del primer piso. Y entonces digo, los puedo rentar esos, digamos, no el certificado, lo que podría rentar es el bien que ampara el certificado, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, si llega una empresa y me dice, oye, fíjate que tus oficinas están bonitas de ahí del Torre Plaza Bosques, entonces réntamelas, ¿verdad? No me las vendas, pero sí réntamelas. Perfecto. Entonces, por eso dice que el rendimiento que del certificado, porque es un rendimiento, ¿no? Es como un fruto que obtienes del certificado por la renta. Sí. ¿Sí? De hecho, hay unos edificios muy famosos ahí en México, están en Tlatelolco, ahí donde fue una balacera hace algunos años, pues que todos están así hechos a través de una inmobiliaria que está así por fideicomiso. Y entonces te venden los departamentos, pero no te venden el departamento, sino lo que te venden son los certificados que amparan la propiedad del departamento. Y entonces pues ya eres dueño del departamento cuando compras los certificados, ¿de acuerdo? Bueno, para que este ingreso, los ingresos en crédito se declaran hasta el año de calendario en que sean cobrados. O sea, el ingreso en crédito es hasta que lo cobre. Y ya de hecho, ya había dicho un ejemplo, ¿no? O sea, imagínate, yo tenga renta un bien inmueble y resulta que no me pagan 6 meses. ¿Sí? ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. Sí, sí, pasa comúnmente, ¿no? Y entonces resulta que dentro de 6 meses me pagan todo. Dice, bueno, pues, o sea, estamos ahorita en noviembre y entonces me empiezan a deber noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril me pagan 6 meses.
pues en abril voy a considerar ingreso acumulable todo lo que estoy cobrando. Obviamente eso pues probablemente pueda hacer que me aumente el impuesto porque hasta ahí estoy cobrando y estoy cobrando todo lo de un periodo de 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y no es como en otros apartados, como en actividad empresarial, que los ingresos se les aplica la tarifa elevada al periodo. No, aquí no, aquí se utiliza siempre la tarifa mensual, en el caso de que excedas de 10 sumas, o trimestral, si no excedes de 10 sumas. Entonces, cuando cobras, pues obviamente se te junta el ingreso y puede ser que pagues mucho. Y tener cuidado, ¿no? Porque luego a mí me ha tocado muchas empresas en las cuales, pues el director general de la empresa le renta a la persona moral. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. ¿Sí? O sea que digamos, el director general es el dueño de la bodega y se la renta a la empresa. Ah, muy bien. Y resulta que la secretaria es la que hace los pagos o las transferencias. Y de repente, pues ocurre que se le olvida hacer la transferencia al jefe, ¿verdad? ¿Puede pasar eso en la vida real? Ah, que las secretarias luego son muy distraídas, ¿no? Sí. Sí, ¿eh? Y entonces dices, oye, pues qué onda, fíjate. Y le renta, no sé, en 60,000 pesos la bodega o 70,000 pesos. Y entonces dices, oiga, pues no es lo mismo aplicar el impuesto a 70,000 pesos que aplicarle la misma base de impuesto, la misma tabla a 140,000 pesos. ¿Están de acuerdo? Sí, no es lo mismo, aumenta un buen. Aumenta muchísimo. Y entonces de repente esta persona, ¿verdad? Yo le hace el cálculo y le digo, no, pues pagas, no sé, 3,000 pesos por el pago de la renta del mes. Pero cuando se le juntan 2 meses, como en ese caso, que resulta que a la señorita se le olvidó hacer la transferencia y la hizo hasta el día 1 del mes siguiente, y obviamente ya no la puedo meter este mes. ¿Por qué no la puedo meter este mes, jóvenes? ¿Por qué piensan que no la puedo meter este mes? Porque se pagan los impuestos conforme a lo que se pague. Así es, hasta que me pagan. Entonces, obviamente, ¿verdad? Y entonces dices, oye, pero fíjate, pues, ¿por qué? O sea, y fíjate que el impuesto pasaba de 3,000 pesos, ¿verdad? Porque obviamente aplica la retención del 10% y por eso pagaba 3,000 pesos. Pero cuando se le acumulaban 2 meses, en lugar de pagar 6,000 pesos, que sería lo justo, pagaba como unos 13,000 pesos. Entonces, oiga, es que no es lineal. No, no es lineal, porque acuérdense que entre más aumenta el ingreso, pues obviamente la tasa tiende a subir, ¿no? Y si yo pagaba, no sé, la tasa del 23%, pues a lo mejor se me va hasta el 34%. Y entonces, ah, caray. Y obviamente el jefe se enoja, ¿no? ¿O qué crees? ¿Que le dé gusto? No, se enoja porque dice, no, me estás haciendo pagar más. Pues sí, luego dicen que uno le tiene la culpa. Y yo lo que digo, no, pues chelo, o sea, si quiere corra a la secretaria, ¿no? Pero ya ven que los jefes ahí tienen sus arreglos con la secretaria. Y entonces, pues ya ni modo, pues ya le dice, ya no se le vuelve a olvidar hacer la transferencia, ¿no? Y ya lo que le dije, ¿sabes qué? Mira, no haga las transferencias el día último, mejor hazlas el día primero. ¿Hay algún problema? No, mejor. Mejor, ¿no? Si tienes todo el mes y se te olvida el día primero, bueno, pues las haces el día 3, el día 5. ¿Ahí hay algún problema? No, pues no, de hecho. Es el mismo mes, ¿no? Pero si tú lo haces el día último y se te olvida, pues ya no es el día último. Ahora, ¿qué pasó? Ya te fuiste de mes, ¿no? ¿O no? ¿O qué opinan? Sí, o sea, es mejor tener más plazo para evitar esos tipos de errores. Exacto. Porque Olvidos o descuidos. sí, porque es mucha la diferencia, no es el doble. O sea, no quiere decir, ay, ya voy a pagar 6,000. No, no vas a pagar 6,000, vas a pagar como entre 8 o 9,000 pesos. Y entonces dices, oye, pues ya se me pues triplicó el valor del impuesto. Y eso pues no gusta a los empresarios, ¿no? Entonces para tener cuidado con eso. Y entonces esta parte del ingreso en crédito pues sí es importante para que sea considerado porque cuando son cobrados los ingresos es cuando se consideran para hacer base del impuesto, ¿de acuerdo? Vamos a ver el apartado de las deducciones, 115. Las personas que obtengan ingresos por los siguientes conceptos podrán realizar las siguientes deducciones. Y ojo, jóvenes, ¿sí? En este artículo solamente hay 6 deducciones. ¿Sí? 6. Si no está en esas 6, quiere decir que no es deducible. Y hay conceptos que no son deducibles, que pudieras tú pensar, oiga, sí debían de ser deducibles. Pues sí, debían de ser deducibles. Imagínate, un caso. Por ejemplo, yo tengo edificios en renta en Aguascalientes, Zacatecas, San Luis y Guadalajara. ¿Puede ser? Sí. Sí, ¿verdad?
Y obviamente, pues para ir a cobrar la renta, ponete un automóvil, ¿sí o no? Sí, profe, aunque puede hacer transferencias. Pues sí, pero luego, si no vas a cobrarlo, en muchos lugares no te pagan, ¿eh? O sea, ocurre eso, que sí, dice, oye, que me hagan la transferencia, oye, sí, pues padre. Pero si no te ven ahí, o sea, tú les hablas por teléfono y te haces acá y, ¿no? Te haces el que me hace falta y demás, y la gana te pagan, les vale. O hay empresas que te dicen, no, tiene que venir por el cheque. No se lo puedo depositar porque no tengo quien vaya. ¿Puede pasar eso? Sí, hay clientes que se ponen en sus moños. Sí, y además, pues están en su derecho, ¿no? Pues si tú quieres cobrar, pues venga por el cheque, no hay ningún problema, aquí está, ya listo, pero yo no se lo puedo mandar depositar, ¿verdad? Porque también hay gente tradicional, ¿no? Que le gusta hacer cheques, quieren ver los cheques, firmarlos y toda la cosa, ¿no? Bueno, pues es así. Bueno, pues yo tengo que ir a hacer la cobranza, pero sin embargo, no es deducible ni la gasolina, ni el mantenimiento del automóvil, ni siquiera la compra del automóvil. ¿Por qué? Porque no está en las fracciones, ¿vale? Y hay una cosa muy simple, por ejemplo, imagínate, no sé, un edificio donde tengo varias oficinas, ¿sí? Y obviamente, pues yo pago la luz, ¿verdad? Como arrendador, porque pues a quién se la cobro, sobre todo la luz de áreas comunes, ¿no? La luz del pasillo, la luz de la escalera, la luz hasta de los elevadores en caso de que tengas elevador. ¿Puede ser? Sí, Sí, Y tú puedes decir, oiga, pues es indispensable pagar la luz, ¿sí o no? pues no tanto, porque pues en sí como lo estás arrendando, técnicamente pues debe ser la otra persona tal cual, ¿no? Sí, pero, o sea, paga la luz de su local, lo cual sí está correcto. sí, Pero la Ah, luz ok, del sí. pasillo, o sea, porque los pasillos gastan luz, ¿no? Ah, sí. La luz de las escaleras, la luz de la bomba, inclusive, la bomba del agua. Pues no le puedes decir, oiga, esta luz la voy a poner en el local 1. Pues voy a decirle local 1 y yo, ¿por qué? ¿No? O sea, porque el agua, por ejemplo, la usan todos los inquilinos, ¿no? ¿Sí? Pensando que es un edificio de oficinas, ¿no? Por ejemplo. ¿Puede ser? sí, Sí, profe. ¿Sí, verdad? Y entonces, oiga, pues debía ser deducible la luz en ese caso, que se paga como a cuota común. Pues no es deducible bajo ninguna circunstancia, ¿vale? Entonces, pues ahí está un caso. El agua sí es deducible, fíjate, curiosamente sí le dan la posibilidad de hacerla deducible, por razones de que en muchos edificios, o sea, imagínate un edificio que tienes, no sé, 6 oficinas, pues necesitarías poner 6 cisternas, porque ya ven que aquí en Aguascalientes mucha agua no hay, ¿no? O sea, hay mucha agua. No, profe. no, No, de ¿verdad? repito se va, profe. Sí, pero digo, cuando tienes tú una cisterna donde guardar el agua, pues obviamente ahí la guardas, ¿no? Pero cuando no tienes, pues dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ah? Y entonces dices, no, pues no puedo poner, imagínate poner 6 aljibes, pues no es muy fácil, ¿no? Es complicado, porque no hay tanto espacio para hacer eso y además, pues quedan los huecos y además, pues es peligroso, ¿no? Entonces, por esa razón, pues digo, pues hay una cisterna y de ahí subo agua para todos, para todo el edificio. ¿Puede ser? Sí, ¿Sí, Sí, vean? profe. Entonces el agua sí es deducible. Pues vamos a ver estas deducciones autorizadas establecidas por la ley, ¿verdad? En las cuales, pues evidentemente sí se permite hacer estas 6 deducciones. Pero si no son estas 6 deducciones, no son deducibles. O sea, este capítulo no es como el de actividad empresarial y profesional, donde decía todo lo que sea estrictamente indispensable es deducible. Pues aquí no, ¿eh? Aquí no es así. Primera fracción, impuesto predial. Por recordar, el predial está relacionado con el valor del inmueble, ¿no? ¿Sí? Además, las contribuciones locales de mejora y de obras que afecten a los edificios, ¿verdad? Y el impuesto local pagado. Ya quedábamos que en Aguascalientes, ¿de cuánto era el impuesto local? No hay. No hay, ¿verdad? pero No existe por lo pronto. Don Martín está ahí pensándolo porque ya ven que pues este año nos van a bajar las participaciones federales, ¿verdad? Ya lo dijo el preciso y pues ya ven que es muy vengativo y ya ven que Martín Orozco anda ahí de rebelde, ¿no? No sé si han sabido, pero es de los gobernadores rebeldes, de los 10 gobernadores rebeldes, ¿verdad? Y entonces, pues esos 10 rebeldes, pues les van a bajar el presupuesto. Y ya lo dijo el presidente. No los puedo ni recibir porque me caen gordos, ¿verdad?
Digo, no lo dijo así, pero yo lo interpreto que lo quiso decir de esa manera. No me caen mal y por eso no los voy a recibir. Y no les voy a dar más para que se les quite, ¿verdad? No están diciendo, oiga, déjenos lo mismo del año pasado y dicen, no, no les voy a dar lo mismo del año pasado, se friegan, les voy a rebajar el presupuesto por rebeldes. Y ya ven que don Martín anda ahí de rebelde, es de los rebeldes, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Pues ahí sí es. Bueno, pues entonces el impuesto predial, pues sí es deducible. ¿Alguien sabe cuáles son las contribuciones locales de mejora o para obras públicas? ¿Alguien ha oído hablar de ese concepto? ¿Era un impuesto municipal, no, profe? No hay municipal, estatal y federal. Puede ser de las tres. Cualquiera de los tres, obviamente. ¿O como por qué pueden ser estas? Creo que es para contribuir al, bueno, por ejemplo, al alumbrado público. Correcto, o sea, puede haber diversas razones por las cuales te pueden cobrar contribuciones de mejora. O sea, bueno, vamos a poner alumbrado público aquí no había alumbrado público aquí en el lugar, ¿verdad? Y ahora ya va a haber alumbrado público, ¿ah? Entonces digo, bueno, pues por ejemplo, ahí en Peñuelas dices, bueno, vamos a poner el pavimento, que no hay pavimento, ¿sí? Cuando se inauguró la planta de Nissan, resulta que el gobierno del estado pavimentó toda la primera callecita. Y ya, de ahí para allá, todo lo demás se quedó sin pavimentar. Ya ven cómo se las cascan estos, ¿no? Así el presidente llegó y vio y dijo, ay, qué bárbaro, qué desarrollo, todo está pavimentado. ¿Y cuál? Pues es una callecita, ¿no? Como de unos 150 metros, esa callecita que da a la carretera, está toda bien pavimentadita, acá bien chido. ¿Saben que así se las cascan, no? ¿O no? Sí. Pues así es la vida, ¿no? Y entonces, algún día, si se llegara a decir, bueno, vamos a pavimentar, pues todo lo que faltó de pavimentar de aquí hasta el fondo de la calle, o sea, toda la calle, ¿no? Y entonces dices, mire, usted va a salir beneficiado porque ahora va a haber pavimento. Y entonces, pues, tiene usted que pagar 3,000 pesos por inmueble. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Pues es una contribución de mejora, porque sí va a mejorar el valor del inmueble, ¿sí o no? Sí. Pues antes no había pavimento, entonces cada vez que salías a la calle, pues regresabas con los zapatos todos ahí aterrados. Y ahora que ya llegó el pavimento, dices, ajá, ¿verdad? Vas con tus zapatos bien boleaditos y regresas bien boleadito a tu casa. Entonces dices, allí ya hay una mejora, ¿no? Entonces, por eso te cobran esa contribución de mejora, porque obviamente va a aumentar. O imagínate, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Hace muy poquito que se abrió la parte del tercer anillo, esta que está, pues por ahí cerquita del penal. ¿Puede ser? Sí. Y había muchos predios, obviamente, que por los cuales iba a pasar el tercer anillo, y entonces le dicen, oiga, pues fíjese que tiene que cooperar usted con, no sé, 5,000 pesos para hacer la pavimentación del tercer anillo. ¿Puede ser? Sí. Sí, va a salir beneficiado. De hecho, tu predio va a aumentar de valor. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí, pues ya Sí, está una avenida. sí, hay una avenida muy importante de la ciudad que va a pasar ahí por donde está tu predio, y entonces dice el gobierno, pues paga algo de lo que se va. Obviamente la obra, pues seguramente salió en más de 5,000 pesos por cada predio. Es un hecho, pero pues lo que hacen es que tú te cobran una cuota simbólica para efectos de que puedas colaborar con las obras de mejora. Pues esas son las contribuciones de mejora, ¿verdad? Y obviamente, pues aquí afortunadamente no hay impuesto local, pero en otros estados sí existe ese impuesto local. Segundo, los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras y el consumo de agua, siempre que no los pague quien use o goce temporal el bien. O sea, mantenimiento. Recordar, el mantenimiento es cuando no hay una mejora, por ejemplo, voy a pintar el inmueble. ¿Puede ser? Sí. Eso es un mantenimiento, ¿no? O sea, oiga, va a mejorar muchísimo, pues se va a ver más bonito, eso sí. Pero, ¿hay una mejora en el bien? No. No, en realidad, porque, ay, así se ve más bonito, qué bárbaro, qué bonito, ya estaba todo despintado, todo feo. Y ahorita de bien pintadita, así, de color naranjita y eso, pues, se ve muy bonito. Pues sí, pero realmente es gasto de mantenimiento. ¿Es un mantenimiento necesario para el bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, verdad? Entonces, pues obviamente, pues ahí este mantenimiento al bien, pero no implica que haya una mejora, simplemente pues eso. Ahora, ¿qué pasa
cuando yo digo, bueno, ¿sabes qué? Pues mira, esta casa está muy bonita, pero que si le hago un segundo piso aquí va a quedar mucho mejor. ¿Puede ser? Sí. Sí, ¿verdad? Puede ser. Esa sí es una adición, ¿verdad? Eso no es mantenimiento. Sí. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Sí. Porque arriba de las cocheras voy a poner una recámara y no sé qué, ya la cochera va a quedar techada, voy a poner pues unos portones en la entrada. Todo eso es una mejora, ¿sí o no, para el inmueble? Sí. Es una mejora. Sí. Sí, ahí ya no es mantenimiento, ahí sí es una mejora del inmueble, porque ya estoy haciendo cambios al inmueble. Inclusive a lo mejor si yo lo rentaba en 3,000, ahora puedo decir, no, pues ahora ya lo voy a rentar en 5,000. ¿Puede ser? Sí, como el Sí. bien ya está mejorado, ya adquirió más valor por las mejoras, pues puedes pedir un poco más. Exacto. Entonces, ya ese no, ese, para que veas, ahí hay que diferenciar correctamente entre mantenimiento y conservación y obviamente lo que sí son adiciones y mejoras. Las adiciones y mejoras en los inmuebles se deprecian, pero el mantenimiento pues, se deduce de manera automática. Dice, es que me conviene más deducirlo de una vez. Pues sí te conviene más, pero no es que te convenga más, es cuál es el fin último que le vas a dar a esas obras que estás realizando, ¿de acuerdo? Entonces, digo, no, oye, voy a echar impermeabilizante porque hay goteras. Pues en realidad, digo, es mantenimiento eso, ¿no? Sí. Sí, Sí, o sea, estoy dándole mantenimiento simplemente, o sea, está mejorando en cuanto a que ya no, pues, ya no te va a meter el agua, ¿verdad? Pero eventualmente sigue siendo mantenimiento. Entonces hay que hacer una buena distribución y separación entre lo que es mantenimiento y lo que son adiciones y mejoras. Y el consumo de agua, yo creo que no queda duda, ¿no? O sea, obviamente, pues digo, si yo pues, pago el agua de Aveolia, pues obviamente pues tengo que hacer el pago. Y eso es aquí en Aguascalientes, ¿no? Ya ven que en Jesús María, pues le pagas directamente al municipio de Jesús María. Entonces depende del lugar, es como se paga el consumo de agua. Los intereses reales pagados por los créditos para la compra, construcción y mejora de bienes, ¿verdad? Siempre que tengas comprobante fiscal, ¿verdad? Y considerarás el interés real, que es el que excede al ajuste anual por inflación en los términos del 134. O sea, sí puedo hacer deducibles los intereses, pero eventualmente solamente serán deducibles, ¿verdad? Los que excedan el ajuste por inflación. ¿De acuerdo? Los salarios, comisiones y honorarios pagados y así como las cuotas locales, contribuciones que de acuerdo a la ley se deben de cubrir. ¿Por qué puede haber salarios en arrendamiento? A ver, jóvenes, a ver si a ustedes se les ocurre alguna idea de por qué puede haber salarios en arrendamiento. bueno, lo que yo se me ocurre es el ejemplo que nos había dado ayer, de que a veces nosotros dejamos el fruto a una persona si le encargamos, no sé, que cuide el lugar o le dé mantenimiento. Yo pienso que ese puede ser como un motivo por el cual. Sí, así es. Puede ser por vigilancia, ¿verdad? Saben que tenemos luego, pues los vigilantes a veces trabajan ahí mismo con nosotros, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo tengo un edificio y pues ya varias veces se han metido a robar. ¿Verdad? Entonces digo, yo harto de que se andan robando las cosas, digo, voy a poner un vigilante, ¿verdad? Y entonces ya pongo un vigilante nocturno para que esté ahí al pendiente del edificio, ¿verdad? Pues esos son salarios, porque lo tengo asalariado registrado en nómina, ¿verdad? Pues puede pasar. O por ejemplo, no sé, la persona que hace la limpieza, que la tengo registrada en la nómina. ¿Puede ser también? Sí. Pues sí. Sí, Sí. ¿verdad? Pues ¿Sí? también entrarían como los jardineros. También, o sea, si eres un edificio donde tengas jardines, pues obviamente también esos pueden ser válidos como deducibles. O sea, cualquiera que tenga una relación laboral y que esté relativamente relacionada con el bien inmueble, ¿verdad? Segunda, comisiones. ¿Por qué les suena que puede haber comisiones en Por arrendamiento? algún retraso del pago que les... o no sé. Bueno, no es eso, no se refiere tanto de eso, pero bueno, pensemos. Por ejemplo, no sé si se han visto que muchos edificios, pues la renta pues la hace una inmobiliaria, por ejemplo. O sea, que dice, pues está el letrero y dice, habla inmobiliaria 123, ¿verdad? Y ellos son los que rentan. Pues obviamente te cobran una comisión por rentarte el inmueble. Habitualmente es 1 mes o 2 meses de renta.
Y entonces esa comisión, pues obviamente se le paga a la inmobiliaria. Dice, ¿y por qué no lo renta directamente el arrendador? Bueno, porque pues a lo mejor no quiere que estén sus datos, porque no quiere que le estén llamando, porque luego a veces la delincuencia, ¿verdad? También, ¿sí o no? Sí, porque igual así ya no Sí. trata directamente y se evita un problemilla de que lo quieran buscar. Sí, o sea, que te quieran secuestrar o a ti o te quieran asustar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues eventualmente si pues ya no pones tu teléfono ni tus datos, pues obviamente un tercero lo hace, claro, cobra una comisión por hacer ese trabajo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Y les digo, la inmobiliaria lo que cobra, pues eso. Entonces, por ahí puede haber comisiones, obviamente, pues en ese puesto. Honorarios pagados. ¿A quién le podemos pagar honorarios? Ustedes comprenderán. Al contador. Al contador, ¿verdad? Porque obviamente, pues el arrendador. Digo, claro, ustedes pueden decir, ay, sí, ¿yo cómo voy a pagarle a un contador? Bueno, ustedes que son contadores, no, pero un arrendador normal, ¿verdad? Pues obviamente, pues sí cobra, sí tiene que contratar un contador para que le haga sus declaraciones. ¿Están de acuerdo? Cierto. Sí, ¿verdad? Sí, sí, obviamente, pues, ¿verdad? O a un abogado, porque resulta que una persona no quiere pagar. ¿Puede pasar eso en la vida real? También. También, y obviamente, pues traes un abogado para sacar a la, porque no quiere pagar, pero además no se quiere salir. Y luego también pasa eso, ¿no? Y entonces, pues tienes que contratar a un abogado para sacar la persona, ¿de acuerdo? Y ayer le dije la forma en que no lo debes hacer, ¿verdad? No tienes tú que ir a sacarlo porque ya sabes lo que te va a pasar, ¿no? ¿Sí? Y no, tú no, pero vas al juez, solicitas una orden de desahucio y el juez, pues te da esa orden de desahucio, ¿verdad? No es como que llegue yo y digo con mi abogado y voy a sacar los muebles. No, eso es peligroso porque te pueden demandar por robo, ¿verdad? Y entonces, pues no es una cuestión muy adecuada o inteligente decir, vamos a ponerlo, ¿no? Pues vas al juez y el juez te pone, te da la orden de desahucio, ¿correcto? Bueno, aquí hay un límite, ¿verdad? Dice, los salarios, comisiones y honorarios pagados por quien concede el uso o goce temporal de bienes inmuebles en el año de calendario, en el monto en que excedan del 10% de los ingresos anuales concedidos o obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles. O sea, ¿por qué lo limitan? Bueno, es que resulta que en comisiones y en honorarios, pues sí hay forma de meter todos los gastos, ¿no? O sea, porque son de actividad empresarial y en actividad empresarial y profesional, recuerde que todo es deducible siempre que sea estrictamente indispensable. ¿Se acuerdan de esa regla, no? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces aquí lo que dice, no, mira, no vayas a querer traspasar utilidades de la parte de arrendamiento donde está limitadas las deducciones a honorarios donde dicen, ahí no hay límite de deducciones, entonces tú quieras decir, perfecto, ahí meto gastos y traslado utilidades de arrendamiento a honorarios. Y digas, no, 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 o a comisiones. Pues no, dice, te vamos a dar el 10% de los ingresos anuales. O sea, que decir, si yo anualmente cobré 100,000 pesos de renta, ¿cuánto puedo hacer deducible? 10,000. 10,000, ¿verdad? Nada más, o sea, es mi límite por concepto de salarios, comisiones y honorarios. O sea, no puedo meter más. Decir, oiga, es que el abogado me cobró mucho por hacer el desahucio de un inquilino que no me quería pagar, ¿verdad? Ya ven ustedes, don Ramón, no sé si a ustedes les tocaba ver el Chavo del Ocho, ¿no? 14 meses de renta. 14 meses de renta debía, ¿no? Imagínate, ¿no? Eso, pues, es imperdonable, ¿no? O sea, digo, el señor Barriga, pues, era buena onda, pero en realidad, pues, cualquier otro ya hubiera ahí llevado para sacar el desahucio, ¿sí o no? Sí. Sí, vaya, 14 meses, pues, es una verdadera barbaridad, ¿no? Y además no se le veían muchas ganas de pagar, que era lo peor del asunto, ¿no? Sí, no se le veía, ay, qué deseos tengo yo de pagar. Pues no, 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 o sea, no, mira, pues está bien, o sea, no, no pagado, pero tampoco deseo así mucho. Deseo con el alma y con el corazón, pues pagar. Pues no, la verdad es que no se le veían ganas de pagar a don Ramón. Digo, es un ejemplo chusco si tú quieres, ¿verdad? Pero yo creo que todos aquí más o menos, pues les tocó ver esta serie, ¿no? Y Y es un Sí. caso era de arrendamiento, no estarán de acuerdo conmigo, ¿no? sí. Claro.
Sí, era un caso de arrendamiento y obviamente de un caso de arrendamiento, pues digamos, un poquito medio extremo, ¿no? ¿Eh? Un poco medio extremo porque, pues claro, este señor, digo, pues oye, imagínate cualquier arrendador que no pague por tanto tiempo, pues la verdad es que sí dices, oiga, pues cómo pudo ser posible, ¿no? Entonces, pues la verdad es que luego de repente pasan esas cosas y peores cosas, ¿no? Entonces, por esa razón dices, pues ahí. Pero tener cuidado, los límites para la deducción en este apartado son hasta el 10%. Si te gastas más de ese valor, pues la única desventaja es que no serían deducibles para efectos fiscales esas contraprestaciones que estás pagando en exceso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya dijimos, si yo tuve ingresos por rentas de 100,000 en el año, pues solamente puedo hacer deducibles hasta 10,000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces el excedente ya nada más se consideraría como no deducible, ¿verdad? El excedente sería no deducible para los efectos de este apartado. Y nada más, ojo, salarios, comisiones y honorarios, porque aquí también dice, y las cuotas o contribuciones que correspondan conforme a la ley. Porque digo, aquí, por ejemplo, no hay impuesto por honorarios, pero en otros estados sí hay impuesto por honorarios, impuesto local. Entonces también ahí incluiría esas contribuciones. Pero, por ejemplo, en salarios, pues hay que pagar el seguro social, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ya tengo que pagar el seguro social, perfecto. Ese lo consideras pues como deducible. ¿Hay un límite? No, el límite nada más es para salarios, comisiones y honorarios, o sea, no incluye las contribuciones correspondientes. O sea, sí te dan la oportunidad de que las contribuciones, pues digamos, sean libres y se puedan considerar todas deducibles en términos generales, ¿verdad? O sea, las contribuciones sí entran completas de deducible. Lo que no entraría o entraría al límite solamente el pago por concepto de sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Esa sería la única limitante que habría que considerar para los efectos de este apartado. Entonces, es una consideración importante, ¿verdad? A tener en cuenta cuando haces este tipo de operaciones de arrendamiento, que no te excedas mucho en los pagos de gastos, ¿de acuerdo? O sea, no le pagues tanto al contador, en pocas palabras. Fíjate qué triste, ¿no? Lo digo porque ustedes se van a dedicar a esto, pero pues es así, la vida no es bella, ¿no? Ya ustedes lo saben. Bueno, siguiente concepto, las primas por seguros que amparen los bienes respectivos. Y ojo, jóvenes, solamente es el seguro por el bien inmueble. Luego hay un seguro que es para caídas de meteoritos y dices, ándale, mira, una cosa chida, ¿no? O sea, puede caer un meteorito aquí. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, no mucho, pero puede. O sea, se puede ser. O sea, acuérdense que en Rusia, ahí en Sochi, pues hace como unos 3 años cayó un meteorito, ¿no? Y hizo destrozos en los edificios, ¿verdad? Y entonces, si cae aquí ese meteorito, pues si tú tienes el seguro contra meteoritos, pues ya la hiciste y obviamente, pues el seguro te va a pagar los destrozos. Ahí en Sochi lo que destruyó fueron, cristales y, algunas, no sé, pues de estas marquesinas se cayeron y todo, no se cayeron edificios, o sea, es como que cayó nada más así como que de ladito. Y obviamente, pues digo, pero ya saben que los meteoritos pues, traen mucha velocidad y entonces es lo que destruye. Pues eso, fíjate, este seguro. Claro, pues digo, no es común, pero si tú tienes esa cobertura, pues bien, qué bárbaro, qué prevenido. Pero imagínate que, por ejemplo, yo vivo, no te, ¿qué te gusta? En Cancún. ¿Hay posibilidades que caiga un huracán, sí o no? Sí. Sí, este año cayeron 2, ¿no? Y entonces puede ser que haya destrozos en los inmuebles. Entonces, obviamente, pues en esos casos, pues seguramente sí es importante tener un seguro contra estos gastos. Por ejemplo, en toda la que es la península de la Florida, pues los huracanes caen cada 2 por 3. O sea, al menos casi al año les caen 2 o 3 huracanes. Entonces dices, en la Florida es obligatorio tener un seguro contra daños por concepto de cuestiones naturales. ¿Está bien? No está mal. ¿Ustedes qué opinan? Bien. Por desastres Porque luego en naturales, ¿no? ocasiones se pierde todo y ya no hay forma de recuperarlo. Exactamente. Y entonces, claro, si tú pierdes, por ejemplo, tu casa porque se la llevó un huracán, que no quisiéramos, pero pues puede pasar, pues obviamente pues ya tienes el seguro que te va a hacer fuerte o te va a dar un pago por la pérdida que tuviste. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Sí, entonces, bueno, en estos lugares, digo, en toda la Florida es obligatorio contar con seguro de las propiedades y llega, de hecho, el municipio y revisa que tengas las pólizas de seguro vigentes y si no las tienes, pues te ponen una multa por no tener el seguro de gastos catastróficos, porque pues ahí es importante, ¿sí o no? Sí. Sí, pues en el Golfo de México. En el Golfo de México, desafortunadamente, pues es una cuestión muy común que pasen los huracanes, ¿no? O sea, pasan los de Cuba, pasan los de México, pasan los de... Pues toda esa zona es una zona de muchísimo y altísimo riesgo. Y recordar, pues claro, la Florida pues tiene los dos mares, ¿no? Tiene el Atlántico por un lado y por el otro lado tiene el Golfo de México. Entonces, por cualquiera de las dos pueden caer los huracanes. Y además, como es un espacio pequeño, pues los huracanes luego no pierden fuerza y pues claro, puede haber destrozos grandes. ¿Eh? Bueno, la última, la fracción sexta, son las inversiones en construcciones, adiciones y mejoras, ¿verdad? Pues si yo, como ya les había dicho, voy a construir un segundo piso, ¿eso es una mejora, sí o no? Sí. Sí, ahí sí es una adición, ¿no? Pues estas son deducibles, pero a través del procedimiento de depreciación, que es el que ya hemos visto de manera tradicional, a la tasa del 5%, se deducen las construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Ahora bien, luego ya viene así como que, a ver, déjame decirte, te voy a dar un regalillo, ¿verdad? Esta es para los arrendadores exclusivamente. Obviamente en arrendamiento, jóvenes, pues sí, cuando andas construyendo, pues hay un costo grande, ¿no? Sí, hay mucho costo y pues realmente no hay prácticamente ingresos, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Pero obviamente ya después que acabas de construir, pues realmente pues ya casi es todo ingreso y poco costo, estarán de acuerdo también conmigo, ¿no? De hecho, Sí, es así. Entonces dice el fisco, mira, te voy a dar un regalito. Ahí te manda un dulce, ¿no? Y digo, mira, tienes dos opciones. Ya vimos las 6 deducciones, que no son muchas, por cierto. Y dice, ahí te va el regalillo, ¿verdad? Te podemos otorgar una deducción del 35% de los ingresos. ¿A qué se refiere este capítulo? En sustitución de todas las deducciones autorizadas, ¿a qué se refiere este artículo? Quienes ejerzan la opción anterior podrán deducir además el impuesto predial por dichos inmuebles correspondientes al año de calendario durante el cual se obtuvieron los ingresos y el ejercicio según corresponde. O sea, tienes dos opciones. Uno, las 6 deducciones o dos, la deducción ciega del 35% más el impuesto predial. Es decir, el predial pues, realmente no es mucho dinero. Aquí no es mucho dinero, ¿no? Pero yo tenía un cliente en la Ciudad de México que tenía un edificio grande, porque lo rentaba en 135 mil pesos, o sea, no estaba tan baratito, ¿verdad? Pero ¿sabes cuánto le cobraban de predial? ¿Cuánto se imaginan ustedes? No sé cuánto valía el inmueble, la verdad es que nunca me interesó mucho saber cuánto valía, pero si cobraba 135 mil de renta, ¿cuánto te gusta que le pagaran de predial? 10,000. ¿la mitad? ¿Eh? ¿La mitad? ¿La mitad? Pues no, no es cierto. ¿Sí? Eso cobraba mensual, 135 mil mensuales. Dices, qué buena Ah, lana, ¿no? Eso cobraba mensual de renta. Era un edificio grande, ahí por la colonia, pues creo que era por la colonia Roma, o sea, es un edificio grande. Pues fíjate que pagaba de predial 110 mil pesos bimestrales, ¿sí? Porque resulta que el predial en la Ciudad de México se paga de manera bimestral, ¿sí? Y entonces pagaba 110 mil bimestrales. Y habitualmente, pues claro, la persona vivía aquí en Aguascalientes, pero rentaba en la Ciudad de México. Y nos hacían la transferencia, hasta eso era una empresa pues más o menos cumplida. Y resulta que el contador de la empresa iba y pagaba el predial, ¿sí? Entonces, cada 2 meses nos mandaba el recibo del predial. Entonces había un mes que pagabas un montón de impuestos porque recibías 135 mil y otro mes que no pagabas nada porque pues obviamente, o pagabas una cantidad muy pequeñita porque deducíamos el predial, los 110 mil pesos que pagaba de hecho la empresa. El contador nos hacía favor de ir a pagarlo, ¿verdad? Y lo hacía a través de transferencia y ya nada más nos pagaba la diferencia. O sea, si eran 135 mil, ¿cuánto nos pagaba ya de renta ese mes? 25 mil, ¿no? Eso ya incluía el IVA y sí. todas las retenciones, ¿no? Entonces, pues pagaba 25 mil, ¿verdad? En ese mes. Y obviamente, pues el siguiente mes sí nos pagaba los 135 mil. Lo que pasa es que él hacía transferencia, ¿no? Ya ven que ya ahora casi todos los impuestos se pueden pagar por transferencia. Entonces hacía una transferencia al gobierno del Distrito Federal donde le pagaba
pues obviamente, bueno, el gobierno de la Ciudad de México, y obviamente pues pagaba los 110,000 y ya nada más nos pagaba 25,000 cuando tocaba el pago bimestral. O sea, para que veas que luego de repente, aquí sí está barato el predial, pero ya en las ciudades grandes, o sea, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, de repente, ¿verdad? Puede ser que ahí, ya los pagos ya no son así como que tan poquito, ¿no? O sí, se les hace que es poquito. No, no es poquito. No, ya es un monto así como que tú digas, oye, ya pagar 110,000 bimestrales además, no eran ni siquiera anuales, eran bimestrales lo que pagaba por ese edificio. Y decía la señora, dice, tanto que trabajó mi papá para hacer el edificio y resulta que nos cobran 110,000 pesos de predial, que qué barbaridad y que sabe de cuánto. Pues le digo, "Bueno, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Yo tiraba una triste lagrimilla por la señora y ya, ¿verdad? Pues así es la vida, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Bueno. Exactamente. Es así, ¿no? Sí, ahí el señor tenebroso dijo, para mí, ¿verdad? Y pues se quedaba con esa lana. ¿Qué puedes hacer? ¿Hay algo que hacer contra eso? Verás. Pues era lo único que podías hacer, porque en realidad no había, o sea, decirle, oiga, pues haga esto, haga, no, pues simplemente, pues la evaluación del bien daba para ese valor de predial y pues ya no había mucho que hacer y había que pagar ese monto cada periodo. Entonces, afortunadamente estaba rentado, imagínate que estuviera desocupado, ¿qué puede pasar, no? Si está desocupado, Sí, ¿crees que te sigan cobrando el predial o no? claro. Sí, digo, en el tiempo que yo estuve atendiendo a este cliente, pues siempre estuvo ocupado el edificio, pero puede ser que de repente dijeras, no está ocupado y obviamente pagas la cantidad esa tan grande de predial y obviamente pues te quedarías pues con muchísimo dinero de sobregiro, ¿no? ¿Sí? Abusados con eso. Bueno, obviamente entonces aquí pues la cuestión es optar por deducir o el 35% más el predial obviamente y o todas las deducciones autorizadas. Ese es el dilema, ¿sí? He ahí el dilema, ¿verdad? Es una cosa que puedes decidir. Sin embargo, en el caso de arrendamiento es un caso un poco raro en el cual se permite, ¿sí?, por disposición reglamentaria, el código dice que las opciones son por año fiscal. Sin embargo, en el caso de arrendamiento dice la ley, el reglamento, que se puede cambiar la opción. Y puedo yo decir, bueno, pues los pagos provisionales, como os quiero hacer más fácil, pues no es nada difícil, ¿no? Porque multiplico el ingreso por el 35% y esas son mis deducciones, ¿sí? Ya nada más le adiciono el predial. ¿Estamos bien? Es decir, y Sí, necesito factura de eso. No, pues, o sea, por eso es una deducción ciega, o sea, porque no necesitas nada para efectos de esto, o sea, no necesitas tener nada para estos efectos y decir, obviamente, pues solamente es esta cuestión de decir, va, pues yo quiero aplicar la deducción ciega y aplicas el 35% y ya. Si percibí ingresos por 10,000 de renta, dice 10,000 menos 3,500 y me quedan 6,500 de utilidad. Y ya, eso es la base, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos de nuestros ejercicios, nos vamos a utilizar nosotros la deducción ciega en pagos provisionales. En la anual, vamos a determinar qué es más conveniente. Si seguir con deducción ciega más predial o aplicar todas las deducciones. Para aplicar deducciones, obviamente hay que tener facturas. Por supuesto que las facturas sean deducibles, pero lo normal en la práctica es que la mayoría o 90% de los casos, pues todos aplican la deducción ciega, porque es muy fácil, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Oye, pues sí, imagínate, pues nada más aplicas el 35%. Eso lo puede hacer hasta un joven de la primaria, ¿sí o no? Multiplicar por el 35 no creo que sea problema, ¿no? claro. Digo, sí. Ya sé la declaración, no creo, pero, o sea, multiplicar por el 35, dice, sí. Hasta mi sobrinita la hace gacha. Entonces dices, bueno, pues nada más hay que buscar cuando se pague el predial correspondiente, ¿sí? En el caso de subarrendamiento, solo se podrá deducir el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador. Normal, o sea, dices, bueno, pues sí, la única deducción que se permite a los subarrendadores es la renta pagada.
Puedes decir, hola, pero yo también pagué el agua. No, 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 tú no tienes derecho a ninguna otra deducción más que la renta pagada. Es lo único que puedes deducir, ¿verdad? Dice que si el contribuyente ocupa parte del bien inmueble del cual deriva el ingreso por otorgar el uso o goce temporal, no podrá deducir la parte de los gastos, tampoco el impuesto predial y los derechos por cooperación por la unidad ocupada por él de manera otorgada de manera gratuita en su arrendamiento, y el subarrendador podrá reducir las rentas pagadas correspondientes a la unidad que ocupe gratuitamente. ¿Esto cómo puede pasar? O sea, imagínate, ¿verdad? Luego ocurre que el señor de la tienda, pues ahí vive en la tienda, ¿no? ¿Sí? O sea, el señor que renta la tienda. Porque resulta que tiene un pequeño localito y lo renta. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces él renta al de la tienda, ¿verdad? Y en la planta baja tiene el local y toda la planta baja es para la tienda. Y luego, o sea, que le renta a una persona, ¿verdad? Que pues ahí tiene su tienda, ¿eh? Una tienda de abarrotes. Y la persona vive arriba, en la planta alta. Que son igualitas, ¿no? Tienen las mismas dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí. Sí, ¿eh? Sí, es una cosa, porque resulta que hay una entrada independiente para el local de arriba y para la casa que está arriba, y ahí vive la persona. Entonces dice, ok, mira, entonces de los gastos, pues nada más puedes hacer deducible el 50%, porque el 50% es para el local y el 50%, considerando que son, no sé, 160 metros y mide 80 metros la parte de arriba, 80 metros la parte de abajo, porque se hace en relación a los metros cuadrados. Y entonces dices, ah, pues ok, pues entonces puedo hacer deducible el 50% de los gastos. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Pues sí, está bien, Sí, creo. bueno, no crea, diga que sí con seguridad, compañera, no se va a dar, pues claro que sí. O sea, es una posibilidad, ¿verdad? Ahora, luego ocurre, ¿verdad? Que yo tengo un edificio en renta, ¿verdad? Que tiene tres departamentos. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. Sí, Sí, y mi hija me dice, oye, fíjate que ya me voy a casar, ¿qué te parece que me prestas uno de los departamentos? Y tú dices, ¿eh? Así con carácter de prestado gratis. Y dice, pues sí, para empezar, y que no sé cuánto. ¿Pasa eso también en la vida real, sí o no? sí, profe. Y yo que soy tan bondadoso, digo, órale, ahí va, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues se lo voy a rentar, bueno, en este caso se llama comodato. Que el comodato es una como tranza, ¿verdad? ¿Sí? Porque obviamente pues es una transacción por la cual pues no se cobra. O sea, sí digo, ok, si eres muy ordenado, pues es un contrato de comodato en el cual digo, pues muy bien, utilizarás el departamento 3 del edificio, ¿verdad? Y no te voy a cobrar renta. Los departamentos son igualitos todos, ¿verdad? Porque ya ven que luego se hacen así como que los 3 pisos son exactamente iguales. Y entonces dices, bueno, pues ni modo, pues por eso ya no voy a cobrar seguramente, ¿verdad? Y así será pues hasta el final probablemente de nuestra existencia, que ya no vas a cobrar por esa parte del bien inmueble. ¿Pasa eso en la vida real, jóvenes? ¿Les parece una transacción que sea válida? Sí, profe. Sí, sí, sí. Y de hecho los jóvenes pues nada más están viendo la oportunidad de decir, ok, pues pura vida. Entonces, obviamente, pues te dan esa situación de decir, ok, entonces quiere decir, si todos los departamentos, los 3 son exactamente iguales, pues digo, entonces quiere decir que yo no puedo deducir el 33% de los gastos que realice en ese bien inmueble. ¿Están de acuerdo? Porque no le estoy cobrando renta. Por eso dice aquí que se otorguen a título gratuito. Pues sí, se lo estoy otorgando a título gratuito a mi hija, porque ella me dijo, oye, papá, y ya ven que yo soy reconsentidor. Y entonces digo, ok, pues ya dijiste, ¿verdad? Y entonces por esa razón, pues tú tienes el uso gratuito, pero los gastos no son deducibles. Entonces si yo pago, no sé, 3,000 pesos de predial, pues nada más puedo hacer deducibles 2,000, que son la parte que sí está rentada. El resto, pues no lo puedo hacer deducible. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bueno, la parte proporcional se sacará considerando el número de metros cuadrados construidos en relación al total de metros cuadrados, ¿verdad? O sea, si por decir algo, ahí decíamos, son 300 metros, son 3 departamentos y cada departamento mide 100 metros, pues no hay duda. Pues resulta que pues no puedo hacer deducible el 33% del total, ¿vale?
Cuando el uso goce temporal viene no se hubiera otorgado por todo el ejercicio, las deducciones se aplicarán de manera proporcional y tendrás 3 meses inmediatos anteriores a que se otorgue el uso goce para continuar la deducción. Esto lo que quiere decir es que no seas tan ineficiente en rentar. Tienes 3 meses para rentarlo. Si no lo rentas, pues dice el fisco, pues, ¿qué crees? Por ser tan malo, pierdes el derecho a la deducción correspondiente porque no fuiste eficiente al rentar el bien correspondiente. Entonces, pues ahí te da esos 3 meses, entonces para que tengas especial cuidado en rentar rapidito, ¿verdad? Porque si pagas más de 3 meses, pierdes derecho a la deducción de los gastos, ¿correcto? ¿Sí? Hasta aquí alguna duda, niños. Profe, pero Sí. esas son deducción de los gastos solo de, o sea, de ese ejercicio. Sí, solamente de ese ejercicio. Obviamente, si tú aplicas deducción ciega, pues no hay problema, ¿no? Porque la deducción ciega, ¿sobre qué la aplico? Ingresos. Sí, son ingresos. Entonces digo, oye, pues si no lo tengo rentado, pues no pasa nada, pues simplemente no voy a cobrar. Y obviamente al no cobrar, pues no tengo ingresos y pues lo que cobre, ¿no? ¿Sí? Si yo rentaba en 30,000 pesos y se me salió uno de mis 3 arrendadores, ¿verdad? Porque eran 3 departamentos, digo, pues entonces ya no voy a recibir, ya solamente voy a recibir 20,000, pues ya la deducción ciega va a ser sobre 20,000, no sobre 30,000. Por ese lado no habría problema. Pero si aplico la deducción de gastos, dice el fisco, pues si tardas más de 3 meses en rentar, pues pierdes parte de la deducción. Luego ocurrió, por ejemplo, no sé, ahí por el Boulevard para el Papa, ¿verdad? El hijo de Luis Armando Reynoso hizo un edificio ahí cerquita de donde está la Avenida Belaria, ¿no? ¿Sí? Que era el Play, creo que se llama Play City o algo así, ¿no? No sé cómo se llama ese edificio. Y luego, pues, lo puso en renta y nadie lo rentaba. Y estaba en renta, tardó como 4 años en rentarlo, ¿verdad? Ahorita creo que ya lo rentó creo que hay un casino ahí. Entonces dices, bueno, pues mientras no estuvo rentado, pues simplemente no puede hacer deducible los gastos correspondientes, porque el predial ya decíamos, ¿se tiene que pagar sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y si hay gastos de mantenimiento, porque ya creo que un edificio que está solo, pues luego pues vas a tener que darle mantenimiento, ¿no? O sea, tienes que ir a cortar la hierba, el pasto, cosas por el estilo, ¿no? Y pues todos esos son costos, pues simplemente no se podía hacer deducible por razones obvias de que pues no se estaba realizando, ¿verdad? Este proceso. ¿Sí estamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, pues así pasa, para que vean que hay casos en la vida real donde también se puede ver este supuesto, ¿verdad? Pues se lo puso ahí en arrendamiento, no se rentaba y pues no podía hacerlo deducible. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes, al respecto de este tema? ¿Les parece pues que mañana es miércoles, ¿verdad? Sí. Mañana vamos a comenzar a ver el ejercicio de arrendamiento. Es muy corto el ejercicio de arrendamiento, la verdad es que yo creo que es de los brevísimos que hay de este periodo. Entonces yo creo que mañana podemos terminar el ejercicio 1 y empezar el ejercicio 2, ¿verdad? Y obviamente pues comenzaremos para ver este ejercicio, veremos un poquito la teoría, no vimos hoy mucha teoría porque no sé por qué, vimos muy despacito. Nos quedaron un par de artículos por ver, los veremos obviamente enseguida, ¿verdad? Y aquí en arrendamiento voy a ver la ley antilavado. ¿Han oído esta vez hablar de la ley antilavado? Pues solo ir, pero no sé de qué trata. Pues se los voy a mostrar porque creo que es importante que sepan. Es una ley penal, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esa ley habla de que hay que presentar avisos y al presentar avisos, son como declaraciones, ¿a quién creen que van a poner a hacerla? A nosotros. Pues a los contadores, ¿no? O sea, cuando hay un aviso Hacienda, ¿a quién? El contador. A huevo, ¿no? Y entonces es aplicable para arrendamiento. ¿Sí? Por eso lo vemos aquí, porque es importante. También es aplicable en actividad empresarial, ¿sí? Entonces veremos esa ley. No sé si vieron que yo puse la presentación de la ley antilavado. Siempre la he visto en este apartado de arrendamiento, porque creo que aunque no es una ley penal, pero esa ley tiene multas hasta de 4,5 millones por no presentar los avisos. ¿Sí? ¿Es una multa importante, sí o no? Sí. Oye, pues si a ti te regañan por la DIOT que vale 9,000 pesos, imagínate que dejes de presentar un aviso o por incumplir parte de la ley y te multen por 4,5 millones. Dice, ¿a poco de veras hay multas así? Sí, y la veremos y verán que sí hay multas de ese valor por el incumplimiento. O sea, por ejemplo, por vender un coche
en efectivo, hay esa multa en la ley antilavado. ¿De acuerdo? Y bueno, pues de repente podemos estar en una agencia de automóviles, ¿sí o no? O sea, me refiero a trabajar. ¿O no? Sí. O con un notario también. Yo conozco contadores que trabajan con notarios y tienen que cumplir con la ley antilavado. Pues lo veremos, creo que es importante. Además de arrendamiento, por supuesto. Sí, arrendamiento también es una cosa importante, por supuesto. Bueno, pues lo vamos a ver de manera general, obviamente no va a ser muy profunda, pero creo que es importante que ustedes sepan de esa ley. Y como dicen, pues es que yo no la había visto nunca, pues para que la vean. ¿Sí? Bueno, si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, esa la veremos yo creo que el lunes o más tarde el martes, ¿verdad? Para efectos de ver esa parte de la cuestión antilavado. ¿Vale? Bien, ¿alguna otra duda, niños? Yo sí tengo una duda, profe. Dígame usted. La otra conferencia que usted iba a tener, ¿no era mañana? Mañana sí. ¿Es a qué horas? Va a ser a las 7. Entonces solo vamos a tener 1 hora de clases. 1 hora de clase y de ahí nos vamos a la conferencia. Ok. Si es que, como ahorita dijo que íbamos a hacer los ejercicios. Pues y haremos terminar de el verlo ejercicio, en mejor. 1 hora lo acabamos fácilmente. Ah, ok. Sí. Si no, pues no pasa nada, pues lo prorrogaremos 1 semana más, no pasa nada, o para el martes o miércoles. ¿De Sí, acuerdo? no, es que más bien mi pregunta era porque como estaba haciendo ideas, dije, chis, pero no era mañana la conferencia. Quería Sí, estar pero seguro. a las 7, de ahí nos vamos a la conferencia. Sí van a ir a la conferencia, ¿no? Obvio. Ah, muy bien, muy bien. Sí, profe. Ah, bueno, pues van a ser unos 45 minutos de conferencia, igual que hoy, no estuvo tan pesada, ¿no? Ya saben, mañana es del coronavirus. Una cosa así, qué barbaridad. Tengo mucha información del coronavirus que es muy importante que ustedes deben de saber, ¿verdad? Bueno, entonces, si no les parece, pues entonces aquí le dejamos por el día de hoy. Mañana comenzamos de manera normal, igual a las 6, y obviamente pues veremos 1 hora de clase y luego nos vamos a la conferencia, ¿sale? Gracias, profe. chicos. Nos vemos Sí, mañana. profe. Hasta Gracias. mañana. Hasta Bye. mañana. Bye. Metro rápido. Sí, La tarea es a mano, ¿verdad? la tarea sí, la tarea sí. Ok, gracias. Dale, pues. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Bye.